Muy buenas noches, queridos hermanos. Un gusto muy grande estar con ustedes, como siempre. A nombre del equipo de Apala, les agradecemos su participación en esta transmisión. Está con nosotros Monseñor Mario Yamanouchi Michiaki, obispo de Saitama y responsable de la sección de atención pastoral multicultural dentro de la Conferencia Episcopal de Japón. Monseñor, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Y en el servicio técnico está Luis Morales. En el chat del Padre Rodrigo nos hace favor de acompañar. Y todos estamos presentes con ustedes con mucho gusto, con mucho cariño, pues siguiendo en este día los pasos de San Francisco. Como saben ustedes, voy a empezar a pasar las diapositivas. Luis, si me haces favor. Estamos celebrando el año jubilar franciscano, conmemorando 800 años de la muerte de San Francisco de Asís. Este año jubilar fue proclamado por el Papa León XIV. Lo iniciamos el 10 de enero de 2026 de este año y terminaremos, primero Dios, el 10 de enero de 2027. En Apala queremos avivar el recuerdo de San Francisco, queremos volver a proponer esa espiritualidad que nos ha dejado, acrecentar la devoción, pero sobre todo volver a descubrir la actualidad del mensaje franciscano. Este mensaje que ha sido fuente de vida espiritual a lo largo de 8 siglos, donde ha dado vida y ha florecido de una manera muy hermosa la santidad, la virtud de tantos hombres, de tantas mujeres, clérigos, religiosos, religiosas, laicos, que siguiendo los pasos de San Francisco, pues han progresado en este camino de la santidad, en este camino de la virtud. Hoy dedicamos nuestra reflexión a uno de los más grandes personajes dentro de la familia franciscana, alguien que ella misma se decía la plantita de San Francisco, y es la iniciadora de una vida diferente, de una vida religiosa distinta a lo que es su tiempo. Y entonces tenemos con nosotros a Santa Clara de Asís. Les quiero recordar que en el tiempo de Santa Clara de San Francisco, pues es un tiempo en que se viven grandes cambios. Bueno, en el mundo siempre estamos con cambios y con novedades, y en el tiempo de que vivieron estos grandes santos, pues también empiezan a construirse universidades, catedrales, se abre otro camino a la sociedad. De un mundo rural, feudal, se inicia el camino para un mundo urbano, de un mundo que estaba afincado en la tierra, pues se pasa a un mundo más en movimiento, con grandes rutas comerciales, se va haciendo algunos pasos que más adelante se darán más aceleradamente, pero ya en tiempo de Santa Clara de San Francisco hay esos cambios. Se va viviendo ya más que el vasallaje, pues una colaboración mutua, es otra forma de que empieza la sociedad a cambiar. Y bueno, Francisco y Clara de Asís viven este tiempo de cambios, de profundos cambios, pues como hijos de sus tiempos. Están aportando también lo que ellos mismos van viviendo. Y bueno, en la iglesia en concreto, pues también se abre una nueva etapa evangélica marcada por 2 características fundamentales: la palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios y la pobreza. La predicación de la palabra de Dios, sobre todo encarnada con la vida, no tanto estudio de la palabra de Dios, sino una predicación muy sencilla, muy activa, muy viva, que posteriormente se va a dar con más fuerza, pero ya en ese tiempo hay ese cambio. Y la pobreza también como estilo de vida, como compromiso en el seguimiento de Jesús.
esta forma de vivir, pues, tiene mucho que ver también con San Francisco, pero ya se daba. De hecho, las mujeres, sobre todo, tenían ya esta inquietud y este deseo de ser solidarios con los pobres, de compartir la condición de pobres. Entonces, podemos decir, bueno, pues, ¿qué pasa entonces con Santa Clara? ¿Dónde está la novedad? ¿Qué es lo que ella está aportando? Y podemos decir que Santa Clara, de lo primero que nos deja y lo primero que nos invita a vivir es la autenticidad. Santa Clara es un encanto de mujer que no solo, vive muy consciente de lo que pasa a su alrededor, sino que es muy dueña de ella misma. Se posee ella misma y por eso, como se posee, puede darse, puede entregarse, porque vive su vida de una manera muy auténtica, muy radical, muy cierta. Como que esta Santa Clara podemos decir que es clara no solo de nombre, sino de actitud de vida, de compromiso de vida. Por eso es que su legado, pues, permanece, perdura. Todo lo vigoroso de la radicalidad de San Francisco lo vive Santa Clara también de manera fuerte, decidida, radical y además muy tierna, muy femenina. Por eso acá les pongo que Clara nace en Asís en 1193 a finales del siglo XII, 93 o 94, que es algo que no está muy cierto. De una familia noble, de clase alta, acomodada, y de su madre, que también fue santa, recibe ese espíritu emprendedor. Su madre le enseña, la educa, la orienta a vivir con mucha delicadeza. Favorece en ella una sensibilidad muy exquisita. Le enseña a estar preocupada tanto de las cosas religiosas como de la situación de pobreza. El amor por los pobres lo aprende desde su casa, su mamá se lo enseña. El gusto por la oración. En los testimonios que hay en el proceso de canonización de Santa Clara, uno de los sirvientes que trabajaba, que servía en la casa de Clara, dice que siempre había la forma de dar limosna, la familia estaba preocupada por los pobres y el atender las necesidades de los demás era algo natural que se hacía en su casa, pero que Clara, además de eso, se abstenía de su comida, de sus vestidos y regalaba, daba lo suyo propio, no nada más de la despensa de la familia, sino que de sus propios alimentos y de sus propias ropas, compartía con las personas más necesitadas. En Clara siempre había esa inquietud, esa búsqueda que iban más allá de prácticas piadosas que ya las vivía en su familia. S Es muy inquieta, busca más. Entonces, esta búsqueda, esta inquietud la lleva por unos caminos que a su familia ya no le gusta mucho, aunque son muy cercanos a estas necesidades, pues no tanto como para que la hija lo viva de la manera tan radical que quiere vivirlo, ¿verdad? Conoce a Francisco y va encontrando en la vida de San Francisco respuesta a sus inquietudes y deseos de entrega al Señor. Bueno, Clara tenía 18 años, una jovencita preciosa, una chiquilla linda a los 18 años, es que toma ella la opción de vida definitiva que va a cambiar su vida y la vida de tantas personas y que sigue el legado a través de los siglos, ¿verdad? Tenía 18 años. Tenemos que ver que
En ese tiempo, que vivía Clara, sí se daba, sí, no era tan raro que las doncellas de la nobleza se dedicaran al Señor, entraran a la vida del convento, a algún monasterio, no era tan raro. Pero, ¿qué es lo especial acá de Clara? Que se consagra al Señor, pero de una manera fuera de lo normal, fuera de lo común, porque en esa época el obispo era el que recibía la consagración de las jóvenes, de estas doncellas. Y aquí Clara, cuando da el paso, cuando decide vivir de lleno para el Señor, quien recibe esta consagración es Francisco. Y Francisco no, ni siquiera era sacerdote. O sea, si hubiera sido con un obispo y con todos los ritos propios, a lo mejor no hubiera sido tan terrible, pero no, es con este Francisco, este muchacho tan loquillo que anda haciendo revolución por Asís con un grupo de seguidores. Entonces, pues no es que guste tanto, pero Francisco, recibe la consagración, le cortan el cabello, se cambia de ropa y lleva a Clara, la conduce al monasterio de San Pablo de las Abadesas, que dista a unos 4 kilómetros de Asís. Este monasterio es famoso por su poder que tiene y por reunir a las monjas de la alta sociedad de esa región. Poseía muchos bienes, gozaba de muchos privilegios y ahí es a donde lleva a Clara. Clara se enfrenta ahí a la reacción de la familia, que les digo que no le hace ninguna gracia, pero no tanto porque entre al monasterio, no tanto porque siga ese camino, sino por la forma en que lo hace, porque para entrar, en primera, renuncia a su herencia, la vende, entra, huye de su familia. Entonces entra a este monasterio, pero sin dote, lo que le hacía ser una monja, una hermana sirvienta. Y pues eso es una humillación muy grande para la familia, aunque todos seamos los esclavas del Señor, pero ella entra realmente en la condición más humilde. Y y la familia, pues, es lo que no le gusta, lo que no acepta y lo que está muy en contra, la bajeza que está haciendo esta Clara renunciando a todo eso, porque además renunció a algunos pretendientes que tenía, compromisos matrimoniales. Ella deja todo por seguir a Jesús en este estilo de vida, ¿verdad? Entonces, contra todo entra, pero ¿qué pasa? Que en este convento, aunque está como en la condición más humilde y más baja, tampoco encuentra la respuesta a sus inquietudes, a su deseo de vivir la pobreza radicalmente. A pesar de que la está viviendo, ella está inquieta y no le basta, no es lo que quiere, no es el lugar que está deseando. Entonces, Francisco con otros compañeros, 2 de sus compañeros, la llevan a Santo Ángel de Panzo, que es un centro mucho más sencillo, no es propiamente un monasterio, aunque después sí pasa a serlo. Es más sencillo, ¿y qué creen? Que tampoco encuentra lo que estaba anhelando. En ese momento, ahí en ese lugar, se le une su hermana que toma el nombre de Inés, y son las 2 que también, de nuevo la familia, todo el lío con la familia, pero es cuando se da cuenta Francisco que no van a encontrar lugar ahí, y las llevan a San Damián, y ahí empieza el nuevo grupo de las hermanas pobres, de estas hermanas que lo que quieren es seguir a Jesús por amor, tan pobres como él.
¿sí? Entonces, ahí, a pesar de tener tantísimas dificultades, porque le dicen: "Pues sí, sí vive pobre, pero un poquito menos, ¿no? Puedes vivir de otra manera". Y Santa Clara está con sus ideales muy determinados, muy fijos. Por eso les digo que la autenticidad de Clara es impresionante, porque sabe lo que quiere, sabe lo que busca, sabe lo que anhela, y no le importan las dificultades y las trabas, pero, ¿qué pasa? Que se les va uniendo más, van teniendo, pues, más, compañeras para vivir esto. Y ahí es cuando empieza este nuevo estilo de vida, en el que hay 2 pilares especialmente, que son la fraternidad y la pobreza. Y yo creo que son 2 valores que también actualmente necesitamos tanto, 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 ¿no? El ser vivirnos como hermanos, sabernos como hermanos, querernos, aceptarnos, ayudarnos como hermanos. Y esto de la pobreza, que es igual que Francisco, no es novedad, no es tan solo asistir a los pobres, sino que asumirlo como una condición de vida, ¿por qué? Porque contemplan a Jesús pobre, a Jesús humilde, a Jesús crucificado, o sea, no es la pobreza nada más como estilo de vida que les parezca atractivo o novedoso, no, sino que lo que quieren con esa pobreza tan radical es identificarse por amor, esto que no se nos olvide, por amor con ese Jesús pobre, que lo abandonó todo, que lo dejó todo, que lo entregó absolutamente todo, con una libertad y con un amor a lo divino. Y es por eso que son sus 2 pilares, la fraternidad y la pobreza, en cuanto a un amor a Jesús en la cruz, a Jes con esa pobreza de Jesús en la cruz, ¿sí? Como esa forma de vida. Y tan es así que Santa Clara escribe una regla de vida para las monjas, bueno, para este nuevo grupo, que es aprobada, y ella pide lo que llaman el privilegio de la pobreza, o sea, que esa radicalidad de estilo de vida pobre, que se les permita, que se les deje que que sea su sello y su estilo de vida propio, ¿sí? Para vivirlo de esta manera, pues, tuvo que batallar mucho, no solo con la sociedad que no acababa de entenderla, sino también con los obispos, con con el clero que le animaban a ceder un poquito, a no ser tan radical, a aceptar donativos, a aceptar tener otras propiedades, así ser pobres, pero no tanto, no lo exageres, ¿no? Entonces, ella sí es obediente, pero al mismo tiempo es creativa y es consciente de lo que le está pidiendo Dios vivir. Entonces, es obediente, sí, pero lucha y trabaja por el ideal que tienes, porque sabe qué es lo que Dios está queriendo de ella y de ese nuevo grupo. Y esto yo creo que también nos enseña a nosotros a ser perseverantes cuando Dios nos pide algo, o cuando sentimos que en el corazón, en nuestra conciencia, se se nos está marcando un camino, se nos está haciendo una invitación pues, Dios sabe por dónde lleva a cada quien, pero cuando lo experimentemos, pues, también, a pesar de que tal vez tengamos que batallar, si es lo que Dios quiere, pues, adelante, y que Dios nos conceda ser también coherentes en así como lo fue Clara, ¿verdad? En la visión
Clara es muy consciente de la situación social, de lo que está viviendo la sociedad y por eso, aunque acepta, es también muy decidida en esta forma de vida. Y sobre todo, les repito, de lo que ella quiere responder, a lo que ella quiere responder es a ese llamado por amor a un Jesús crucificado, a un Jesús pobre, a un Jesús entregado por todo, cueste lo que cueste y pase lo que pase. Pero para esto se necesita estar unida a Dios, tener un camino de oración. Y Santa Clara también en la penitencia es muy estricta, pero en la oración es muy bonito cuando se lee las cartas que ella escribe, cómo tiene y cómo orienta y cómo invita a vivir esa relación con el Señor. Les voy a comentar un poco lo que un poquito nada más, porque son muchos los textos que hay sobre la oración en Santa Clara, pero son como que 3 los puntos principales: la custodia del corazón, el hambre de Dios y una mirada continua de la mente y del corazón hacia Dios. La custodia del corazón. Lo podemos decir, la pureza del corazón, la pureza de intención, orar siempre con un corazón puro, la defensa del espíritu para unirse a Dios. El hambre de Dios como un deseo muy ardiente que se tiene de vivir unida al Señor. Y la mirada continua de la mente, pues, es la contemplación, ¿verdad? Es muy bonito ver cómo cuando Santa Clara habla de esta custodia del corazón, lo ve como un poner una muralla, cuidar el corazón para que todo lo que viva, todo lo terreno, todo lo que pase por sus sentimientos, por sus ojos, por su vida, sea para llevarla a Dios. O sea, que el corazón permanezca íntegro para hacer de ese corazón una morada de Dios. ¿Se acuerdan ese pasaje del evangelio que el que me ama, amará mis mandatos, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos una morada? Es eso, hacer del corazón de cada una de sus hermanas de allí, de sus hermanas, y es la invitación también para nosotros, de ser conscientes de que podemos abrigar, a ser morada de Dios, ser morada de Dios. Entonces, por eso es que se cuida el corazón, no para que sea bonito y para que esté muy puro y muy inmaculado y muy clarito. No, 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 para que sea lugar donde pueda llegar el Señor, una morada de Dios. Y bueno, pues si es morada de Dios, pues hay que tenerlo limpio y dispuesto, ¿verdad? Pero esto te da una libertad para amar, sí es el claustro para reservar, pero para el servicio, para la entrega, para el amor. Entonces, como que son los 2 aspectos, cuidar el corazón, pero para amar en libertad absoluta. Todo va como que por ahí. El deseo de el deseo de Dios, el hambre de Dios. Yo creo que todos tenemos la experiencia de desear con toda el alma, con todas las ganas, con todas las fuerzas algo. Y somos capaces de, pues, de lo que se necesite con tal de cada quien sabe de qué ha tenido fuertes anhelos, fuertes deseos realmente, ¿sí? Y aquí el anhelo, el deseo, es un deseo ardiente del Señor, hambre de Dios, hambre de Dios. Es el deseo, este deseo es el que da alma a la oración.
el que introduce en un mundo de Dios y hace abrazar en el amor a Cristo pobre y crucificado. Esto está tomado de una de sus cartas, hasta transformarse en la imagen de la divinidad, de su divinidad. O sea, es deseo de Dios para entregarte a Él y para irte transformando en ese Jesús que lo ha dado todo y que se ha entregado por todos nosotros con mucho amor. Entonces, por ahí va esta hambre de Dios. Y de esto, pues también actualmente podemos tomar nota y ver, como que tomarnos el pulso. ¿Cómo están mis deseos de Dios? ¿Realmente lo anhelo? ¿Realmente me muero de ganas de Él? ¿Realmente deseo que llegue el domingo para comulgarlo? ¿Realmente deseo que llegue la noche para estar solita y un rato hablar con el Señor? ¿Realmente tengo ganas de hacer algo por Él, de irme identificando con Él, de encontrarme definitivamente con Él en un abrazo eterno cuando me llame a su presencia? O sea, como que también analizarnos en este deseo es algo que podemos aprender de Santa Clara, y que es una invitación, pues, muy concreta, este deseo de Dios, esta hambre de Dios, estas ganas de Dios. Y bueno, después tenemos la mirada continua de la mente y del corazón hacia Dios, la mente y el corazón. O sea, es bien bonito ver cómo Santa Clara tiene los pies bien puestos en la tierra. Es contemplar una mirada continua, contemplarlo continuamente. No solo que el corazón y que se sienta bonito, sino también pensado y hecho vida, hecho una realidad. Un colocar ojos, mente y corazón en Cristo para hacer Pascua con Él. En el deseo, también en una de sus cartas dice, una contemplación activa, es un mirar, un contemplar para imitar y transformarse en Él. Y le dice a una de sus hermanas en una carta, míralo, hecho despreciable por ti, habla de Jesús, ¿verdad? Y síguelo, haciéndote despreciable por Él en este mundo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Haciéndote despreciable por Él en este mundo. Y después en otro momento dice, mira a tu esposo, el más hermoso de los hijos de los hombres, convertido por tu salvación en el más vil de los hombres, despreciado, golpeado, azotado de mil formas en todo su cuerpo y muriendo en la cruz entre atroces angustias. Mira, medita, contempla con deseos de imitarlo. Si sufres con Él, reinarás también con Él. Si con Él lloras, con Él gozarás. Esta se me fue. Con Él gozarás. O sea, es esta meditación, esta contemplación del Señor, pero no para que se nos quede en un lindo pensamiento, sino para realmente pedir la gracia de irnos transformando en ese Jesús que lo ha dado todo por nosotros. Esta unión con el Jesús crucificado, pues lo vive Clara de una manera muy, muy intensa en la noche que le llamamos, ¿verdad? La noche que llama San Juan de la Cruz, pero, o sea, en esta parte de purificación, Santa Clara tiene una larga noche de casi 29 años de una enfermedad, de vivir enferma. En esta enfermedad aprende el significado de la palabra paciencia y hace la experiencia de un esposo de sangre, pobre y crucificado, clavado en el leño de la cruz hasta padecer con él, insensible a cualquier cosa terrena. Es, pues, también algo que podemos aprender, porque, pues, sufrir o ser conscientes de nuestros límites, tener enfermedades, padecer algo, ya sea en carne propia o ver a alguna persona querida cerca de nosotros enferma,
pues es feo, es feo. Entonces, es como que tener la gracia de poder sufrir junto con Jesús y pasar esta noche sufriéndola, viviéndola al lado de este Jesús crucificado. Y yo los invito a que seamos también muy conscientes del valor del sufrimiento, este valor que lo da Jesús, y por eso lo podemos remitir con Él y ofrecerlo con Él al Padre de los cielos en favor de tantas necesidades que hay en este mundo, ¿verdad? El Papa Alejandro IV, cuando canonizó a Santa Clara, dijo que Clara fue una lámpara tan inflamada, tan reluciente, que no podía quedar oculta, sino que debía brillar en la casa de Dios. Y por eso la, la canoniza, para que nos dé luz a todos nosotros, y creo que lo sigue dando, que lo sigue dando. En este tiempo en que mucho se habla de identidad, de autenticidad, pues también podemos revisar nuestra vida y pedirle a Santa Clara que interceda por nosotros para que su vida de entrega, su vida de mucho amor al Señor, su vida auténtica de vivir la misión que Dios le dio en esa tierra, pues también a nosotros nos ayude a ser auténticos en cada quien en el estado de vida que tenemos, cada quien en las circunstancias, en los compromisos, para todos es diferente. Y lo que Dios nos invita a cada uno también es de acuerdo a nuestras circunstancias, nunca nos va a pedir más de lo que podemos, y para lo que nos pide nos da la gracia. Entonces, que esa fuerza que tuvo esta Clara para no solo en la enfermedad, sino para llevar a cabo esta obra que el Señor le pidió, pues que también nos la dé a nosotros, y que seamos conscientes de esa ayuda que Dios nos da en la vida. Que Santa Clara sea luz también para nuestras vidas, para que nos dé fortaleza, que nos dé deseos de Dios, que nos haga también muy solidarios, porque no habla mucho de la fraternidad, pero para Santa Clara no había acepción de personas, no hacía distinción de clases, que en su tiempo se daba mucho y que también ahora se da. Entonces, creo que son muchos los valores que nos enseña Santa Clara y que podemos retomar, y que podemos nuevamente como que hacer un examen de conciencia, un balance de cómo estamos viviendo, y ver por dónde podemos ir creciendo en este amor y en esta libertad para entregarnos, para entregar nuestra vida a en las circunstancias, y les digo, cada quien en su familia, en sus estados de vida diferentes, pues todos tenemos algo nuevo que darle al Señor, y que esta gracia que nos da, pues no se nos escurra por entre las manos, sino que seamos realmente capaces de responder con amor a todo el amor que se nos brinde y que se nos da. Y bueno, yo en esta noche los quiero invitar a que con ese corazón grande, sintiéndonos hermanos de todos, nos unamos de manera especial a nuestros hermanos de Venezuela, que están sufriendo tanto, tanto las consecuencias del temblor. Yo creo que quienes hemos vivido más de cerca estos temblores sabemos de todo el desastre y todos los años que tardan para recuperarse, todas las desgracias que ha dejado de dolor, de incertidumbre, de personas que no se encuentran, de desaparecidos, de deseos de ayuda, que no seamos nosotros tiesos y duros para el dolor de nuestros hermanos.
que el Señor nos conceda también compartirse, solidarizarnos, pedir por los deudos, por las personas que han fallecido, por los enfermos, que el Señor les haga llegar la ayuda, y si nosotros podemos de alguna manera, pues también hacerlo, pero sí que la oración por ellos no nos falte. A esto los invito a que nuestra oración de esta noche sea con esta intención. Y como siempre tenemos también otros enfermos, otros difuntos por quienes pedir, pues vamos a traerlos a nuestro corazón y decimos: Padre bueno, en esta ocasión imploramos tu misericordia para Venezuela. Que la oración compartida de todo el mundo sea un bálsamo que mitigue las angustias y encienda la esperanza en cada hermano y hermana que sufre. Ante este lamentable suceso, te rogamos por el eterno descanso de los fallecidos. Imploramos el consuelo divino para sus familiares y allegados, y pedimos la pronta recuperación de todos los heridos. De manera especial nos unimos con los habitantes de las zonas más afectadas en Caracas, La Guaira, Puerto Cabello, Morón, Tucacas y demás regiones impactadas, donde el dolor y la incertidumbre se hacen sentir con mayor fuerza. Y a todos nosotros concédenos la gracia de no ser indiferentes ante el dolor de nuestros hermanos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Así sea. Y ahora le pedimos a Monseñor que, como siempre, nos haga favor de darnos un mensaje que siempre esperamos con tanto gusto y con tanta alegría. Por favor, Señor. Buenas noches a todos. Esta gripe estival ya, porque junio, julio, ya estamos en época de verano, aunque no en el momento más caluroso y húmedo, como decimos, bochornoso, sobre todo por las lluvias, ¿no? Nos mantenemos un poco fresco, pero con esta humedad que a veces nos hace alterar la salud, ¿no? Tanto la salud psíquica, también la parte corporal, ¿no? Muchos como yo están con gripe, con tipo de resfrío que no se va, ¿no? Apenas al respirar comienza a sentir esa tos que no para, digamos, ¿no? Entonces tenemos que estar atentos, cuidadosos, ¿no? Hacer gárgaras, preparar ese té con limón, lo que sea, ¿no? Todo ayuda. Y sobre todo al regresar a casa, hacer esa gárgara de la boca, la garganta, que siempre ayuda, ¿no? También para no contagiar. Y como me acuerdo que cuando llegué a Japón, llamaba la atención de que mucha gente usaba mascarillas, ¿no? Era una forma de evitar contagiar a los demás, a la vez también para protegerse, ¿no? Ahora con el tema del COVID-19 ya se hizo común, ¿no? Pareciera que todo el mundo tenemos una mascarilla, ¿no? Que se va descartando. Muy bien, que el don que el Señor nos da de la salud, que los cuidemos. Después, escuchando a la hermana Guadalupe, a la Lupita, ¿no? Sobre Santa Clara, nos toca mucho el corazón esta figura femenina, ¿no? Usted sabe que en el siglo XII, la época de San Francisco de Asís, Santa Clara, como San Antonio de Padua, que son contemporáneos, es decir, que vivieron juntos, aunque murieron relativamente jóvenes. San Antonio de Padua, de Lisboa, se va después para Italia y muere a los 36 años, ¿no? Un poco después de Francisco a los 44, ¿no? Era una época en que la gente moría joven. Resulta que esta reacción de la pobreza franciscana tiene un trasfondo histórico que se podría explicar así.
La iglesia, como decía la hermana Lupita también, los religiosos, las religiosas, tenían grandes monasterios, ¿no? Grandes construcciones, terrenos extensos, ¿no? Viñedos, olivares, ¿no? Es cierto que mucha gente pobre iban a la puerta del monasterio a pedir comidas, ¿no? Y los monjes se lo daban, repartían, ¿no? Pero también en la misma sociedad había gente comerciante que cada vez crecía más y la vida se hacía, como digamos, una vida más elevada económicamente, ¿no? También gastar en cosas que son superfluas, ¿no? En vestimentas lujosas. Bueno, no es ahora que tengan carros como coches caros, digamos, pero sí caballos, carros, ¿no? Y se vivía una vida así un poco a la ligera, ¿no? Y eso también, sobre todo, se veía en la vida de los religiosos, de los católicos, cristianos, ¿no? Y eso era algo como un escándalo, ¿no? Entonces surgieron en la sociedad de aquellos tiempos, en Italia, en Francia, en Alemania, movimientos contra ese tipo de vida de lujo, o la vida, no sé, que se podía ganar sin trabajar, ¿no? Y se fueron a proclamar la pobreza, que la Iglesia Católica tiene que volver a ser pobre, ¿no? Y hubo muchos movimientos muy exagerados, ¿no? Que no reconocían al Papa, iban en contra de las iglesias, querían quemar, destruir, ¿no? Y surgieron las sectas religiosas dentro del catolicismo, ¿no? Y la iglesia, el Papa no aprobaba. Por eso tanto Francisco como Clara, cuando quisieron presentar las constituciones de la vida religiosa sobre una vida fraterna, no individual, egoísta, una vida pobre, vivir de lo necesario y vivir a la vez de la limosna y de su propio trabajo. Y la iglesia costó mucho aprobar esta forma de vida, ¿no? ¿Cómo van a vivir sin tener propiedades? ¿Cómo van a vivir, ¿no? Sin tener algo más, ¿no? Pero fueron radicales, ¿no? Después, con el tiempo, comenzaron a tener, ¿no? Los mismos franciscanos comenzaron a tener conventos y así se dicen, ¿no? Que nacen los conventuales, etcétera, ¿no? Pero Francisco era muy radical, ¿no? Muy radical. Y entonces en la iglesia costó mucho, hasta que el mismo Papa, que aprueba a Santa Clara, la vida religiosa, tiene como un sueño de que un hombre pobrecito, ¿no? Con una vestimenta que daba lástima, sostenía una gran iglesia, que era la iglesia de Letrán de Roma, ¿no? Y el Papa vio que ese hombrecillo era Francisco, ¿no? Y Dios le decía que ese hombre iba a renovar espiritualmente a la Iglesia Católica. Y así fue, ¿no? Usted sabe que Francisco de Asís viene a ser como en la lectura popular como el segundo Jesucristo de esta historia, ¿no? Tanto así que cuando él ya estaba vivo, los seguidores de él, todos hombres que querían vivir como él, ya sumaban más de 3.000, imagínense, en tan pocos años, ¿no? Y lo mismo Clara, de una familia rica, ¿no? Por decir, de Alcurnia, ¿no? Siguen sus hermanas, hasta su mamá, ¿no? Va a entrar a vivir con ella, ¿no? Así muchísimas personas sienten esa llamada de Dios a vivir de la pobreza material, pero también, sobre todo, la pobreza espiritual, que siente la necesidad de Dios y siente la necesidad de lo más para poder ir adelante, pero no soñando solamente con el poder, con el dinero, ¿no? Aquí en la diócesis de Saitama, nosotros tenemos, yo diría, las dos únicas clarisas, ¿no? De Santa Clara. Una es en Kiryu, ¿no? Donde está el monasterio de Santa Clara. Hay unas 3 hermanas allí, ¿no? Viven esta regla de vida que escribió Santa Clara y viven con mucha radicalidad, ¿no? Ya llevan 60 años viviendo allí, ¿no? Fueron fundadas por las hermanas que vinieron desde Estados Unidos, desde Boston, ¿no? Y están allí, ¿no? Son todas japonesas.
hasta hace 2 años estaba una de las fundadoras que se llamaba la hermana María Pius o Pais, ¿no? Y en Niigata, en la ciudad de Takada, hay otra comunidad también pequeña ya, ¿no? Pero son las dos únicas, así comunidad religiosa de la Orden de Santa Clara, ¿no? En cambio, he escuchado que en Vietnam ya hay 2 monasterios de clarisas, de hermanas jóvenes, ¿no? Primero hubo una comunidad y se ve que eso llamó mucho la atención y enseguida superaron los 25 miembros y bueno, abrieron otra comunidad, ¿no? Pareciera como la época de Francisco, digamos, ¿no? Usted también sabe que en Vietnam hay muchos vietnamitas jóvenes acá, también un grupo de aquellos que tuvieron que abandonar, ¿no? Por el comunismo. También la sociedad vietnamita, hay un grupo que también está viviendo como en la época de Francisco, ¿no? Anhelando una vida de riqueza, una vida así, ¿no? En cambio, hay muchos cristianos que sienten que la llamada que Dios les hace a vivir más profundamente este misterio de la libertad que le da la pobreza, ¿no? Y yo creo que eso se va a ir expandiendo también en Asia, ¿no? Entre las religiosas y religiosos. Bueno, esperamos este amanecer, ¿no? Esperamos este amanecer. Que sigamos visitando algunas de las iglesias, algunas de las comunidades, ¿no? Como pasa aquí en Saitama, en Kitaurawa, la iglesia de Tokorozawa, ¿no? El otro domingo fuimos a Tomioka, ¿no? También las hermanas Clarisa de allá de Kiryu, ¿no? También ahora vamos a tener encuentro, una gran fiesta, el 2 de agosto, la creación de Porciúncula, allí de Asís, lo vamos a recordar con los padres capuchinos. Y el día 4 de octubre, el domingo, tendremos la fiesta también allá en Mine, de Utsunomiya, para celebrar este año santo dedicado a San Francisco. Muy bien, que sigamos entusiasmados con esta llamada que hoy nos hizo la hermana Lupita, agradeciéndole y a todos los que han participado, en nombre del Papa y en nombre de todos los obispos de la diócesis de ustedes, les imparto la bendición. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios lleno de amor y de misericordia descienda sobre ustedes, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, buenas noches. Muchas gracias. Pues ya por último les voy a decir el tema de las transmisiones de los próximos viernes. El día 10, dentro de una semana, la hermana Marisa nos hará el favor de dirigir la oración con el Papa, unirnos a la intención del Papa. El día 13, el equipo que tenemos muy dinámico va a guiar el rosario, que les recuerdo que es por la unión de las familias y los invitamos a que participen todos ustedes. El día 17, la hermana Anita Alvarado nos ayudará a reflexionar la palabra de Dios. Monseñor, muchas gracias por sus palabras, por su bendición, por su compañía. Al padre Rodrigo, que nos está haciendo favor de contestar en el chat, y a Luis, que siempre está muy atento y muy dispuesto para hacer posibles esas transmisiones. Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos y pues nos encomendamos a su oración y nos unimos en oración por tantas necesidades que tenemos. Hasta otra vez. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas Hasta la noches. próxima semana. Buenas noches. Gracias.